Hola a todos, sean pero muy bienvenidos en esta nueva reunión online de hoy sábado a la noche. Le damos la bienvenida a todas las casas, las familias, los hogares, los hermanos, las hermanas que ya se están empezando a conectar de manera online para participar de esta reunión. Y como siempre nos reunimos y es una fiesta de adoración, de celebración, que la casa se llene de gloria, de alabanza. Hoy la iglesia está llenando las casas, está llenando los templos espirituales que somos cada uno de nosotros, piedras vivas, y tenés que lograr algo. Vos tenés que llenar tu casa de alabanza y que llegue al vecino de al lado, que bendiga al barrio, sin ponerle el sonido para que se enojen, con alabanza, con adoración, llenando, que vean la gloria de Dios en cada familia, en cada hermano, y entonces van a ver la luz de Cristo. Y esa es nuestra tarea en esta tierra. Que Dios tome el control en este día, que Dios esté obrando, que Dios esté cambiando, transformando, que Dios esté respondiendo a esa oración que estás haciendo, hermano, hermana. Que Dios esté supliendo necesidades, que Dios esté sanando enfermedades, que Dios esté haciendo milagros una vez más. Como lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Y hoy todos, nosotros acá y ustedes allá, nos vamos a renovar en el Espíritu. Nos vamos a fortalecer en el Espíritu. Nos vamos a agarrar y a tomar de la mano del Señor, a declarar sus palabras y sus promesas. Y como decía Marcela, vamos a llenar nuestras casas de alabanza y de oración, diciendo aleluya, aleluya. Cantamos aleluya hoy porque Cristo vive, porque Dios reina, porque Jesucristo, como dice la palabra, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¡Gloria! Oh, ¿puedes aplaudir allá en tu casa? Empezamos así. Aleluya. En presencia de cualquier rival, levanto un aleluya que silencia la incredulidad. Sí, Señor. Levanto un aleluya. Que se escuche ese aleluya en tu hogar. Mi alma es una canción. La alabanza es nuestra arma. Levanto un aleluya. Es quien peleará por mí. Y voy a cantar en la tempestad. Más fuerte vamos a cantar. Fuerte, más fuerte, mi alabanza rugirá, y de las cenizas la esperanza surgirá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Sí, Señor. Declaramos que Jesús vive. Declaramos que Jesús reina. Declaramos que Dios está allí en tu casa y está aquí con nosotros en la iglesia. Levanto un aleluya. Por eso cantamos y levantamos un aleluya. Lo que hay en mí. Levanto un aleluya. Veré a la oscuridad huir. Levanto un aleluya. Sin saber lo que vendrá. Levanto un aleluya.
esperanza, está viva nuestra fe, está viva nuestra confianza, está viva nuestra vida espiritual, está vivo nuestro corazón, está viva la palabra de Dios en nosotros. Cantamos. Canta con más fuerza, canta con más fuerza, canta con más fuerza, canta con más fuerza, Todos. canta con más fuerza. Allá en tu casa. Presencia de cualquier rival, Canta con más fuerza. Que silencie la incredulidad. Canta con más fuerza. mi alma es una canción, Canta con más fuerza. el cielo peleará por mí, canta con más fuerza. Sí, Señor. Presencia de cualquier rival, canta con más fuerza, que silencia la incredulidad, Canta con más fuerza. mi alma es una canción, Canta con más fuerza. el cielo peleará por mí, canta con más fuerza. Voy a cantar en la tempestad. Más fuerte todavía. Fuerte y más fuerte. Mi alabanza rugirá Y de las cenizas la esperanza surgirá. Decilo, la muerte has vencido, el rey está vivo. Y voy a cantar en la tempestad. Fuerte y más fuerte. mi alabanza rugirá y de las cenizas la esperanza surgirá. La muerte has vencido, el rey vivo está. Y en esta noche nos tomamos de la mano del Señor. En esta noche declaramos que Dios está con nosotros. En esta noche confesamos que el amor de Dios sigue siendo el mismo, que su poder no ha cambiado, que su fidelidad sigue siendo igual, que su presencia no nos abandonó, Él no nos ha desamparado, Él sigue siendo fiel. Aleluya, por eso hay victoria, por eso hay poder, por eso hay gloria, por eso seguimos adelante y por eso estamos en pie, por eso seguimos cantando, a pesar de todas las cosas, seguimos alabando, seguimos adorando. Siempre hay un motivo. Levanto una aleluya. Levanto una aleluya. Decile aleluya. Aleluya. Levanto una aleluya. Levanto una aleluya. Sí, Señor. Levanto una aleluya. 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 Llénate. Levanto una aleluya. Más alto. Que suba esa oración. Que suba como incienso delicado al trono del Padre. Oh, nos lleva a tu presencia. Oh, entra adorándolo a tu amado Aleluya. Dios. Oh, Que suba, que suba, que llénate suba. del Espíritu y llénate de su amor. Él habita en la alabanza. Oh, se quiere glorificar en
Se está derramando un ungüento. El ungüento de Gala, del lirio de los valles, la rosa del Sharon, se está derramando. Dios no ha cambiado. Su perfume. Dios sigue siendo igual. Santo, santo, santo. Dios sigue estando allí. Oh, Rey. Su brazo no se ha acortado. Su mano de salvación no se ha retirado. Santo, gracias, Señor. Sigue allí el Señor. Sus promesas son sí y amén. Pedimos, Su palabra no ha cambiado. Dios, sí, Señor. Gracias, Señor. Pedimos tu misericordia y amor. En medio de este tiempo, tú sostienes, Dios. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Llévame a tu hogar, arriba, que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor. Siento tu amor que viene sobre mí. Siento que una nube desciende. Ahí en tu hogar, en tu familia, en tu corazón. Tu amor Que viene sobre mí. siento Que una nube. que desciende. Llévame a tu hogar. Arriba. Que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor. Llévame a tu hogar, arriba, y que mi lámpara esté siempre encendida. Quiero adorarte, bendecirte, Señor. Pedile, pedile, pedile. Pedile estar más cerca. Pedile estar más conectado con Él. Pedile estar en su presencia, porque su presencia está. No depende de Él, depende de nosotros. No depende de Él, depende de nuestro corazón. Siento tu Amor que viene sobre mí. mí, Siento, estamos entrando. Los cielos se están abriendo. Siento tu amor algo está pasando. sobre mí. Sí, Señor. Siento que una nube desciende. Llévame a tu hogar, Sí, Señor. arriba, y que mi lámpara esté Siempre encendida. encendida. Quiero adorarte,
Aleluya. 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 Dice la palabra en el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre ti pusiste mi mano. Qué hermoso, todo el salmo, en cada palabra. Detrás y delante me rodeaste. Él nos está rodeando de Y sobre su mí amor. pusiste tu mano. Es tan lindo el Señor, es tan hermoso. Él nos mima, nos cuida Lindo con eres su tú. presencia. Gloria, gloria. Vamos a adorarlo con todo el corazón. Lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy. Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy. Jesús, me llevas delante del trono, muestra tu belleza, Quiero ver tu rostro. me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Decir ahí en tu casa. Lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy. Jesús. Lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy. Jesús, Sí, Señor. lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy. Jesús, Te amo, Señor. Decirle te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. lindo, lindo eres tú. Gloria, gloria, yo te doy. Jesús, me llevas delante del trono, muestra tu belleza, quiero ver tu rostro. Me llevas delante del trono, muestra tu belleza. Sí, Señor. Quiero ver tu rostro. Me llevas delante Que de te lleve el Señor en esta noche. Que te lleve a su presencia. Que te lleve al altar. Que te lleve a ese lugar de maravillas, de poder, de gloria, de santidad. Delante del trono, muestra tu belleza. Quiero ver tu rostro. Donde hay un corazón dispuesto, hay un altar. Y donde hay un altar, hay fuego. Donde hay un altar, está su presencia y su santidad. Y Dios atrae tu corazón a Él. Y algunos que quizás se sienten distraídos, frío, desviado, vacío, decirle, atrae mi corazón a vos en esta noche. Atráeme a ti, Señor.
Atráeme a ti, Señor, porque solo queremos una cosa. Solo necesitamos una cosa, solo nos hace falta una cosa, solo anhelamos y deseamos una cosa. Queremos verte a ti, Señor, queremos verte en nuestra casa, queremos verte en nuestra vida, queremos verte todos los días, desde la mañana al anochecer. Queremos ver tu mano, queremos ver tu rostro, queremos ver tu corazón, queremos ver tu amor, queremos ver tu presencia, porque vos sos el que nos cautivaste, vos sos el que nos enamoraste, vos sos el que nos conquistaste. Sí, Señor. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. No hay nada que me sacie más. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Yo solo decilo en tu casa. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. No hay nada que me sacie más. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero. Queremos verte, Señor. Señor, queremos ver tus ojos que son como llamas de fuego. Queremos sentir y recibir tu amor, tu presencia. Oh Señor, toma cada necesidad en cada hogar, en cada familia. Hoy, ahora el Señor se está posando y está aliviando, está sacando síntomas, está sanando, está aliviando almas con dolor. Entrégale tu corazón. Dios te dice, hijo mío, entrégame tu corazón, lo más precioso, porque Él va a poner su vida, va a poner su amor. Hay cargas que entregar, hay pesos que soltar. Él está aquí, métete a recibir. Él es espíritu y Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Él quiere llevarse la carga. Dice aquí, mi yugo es liviano y ligera mi carga. Oh, empezamos a soltar las preocupaciones. Vengan a mí, dijo el Señor, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Él lo hace. Oh, porque ligera es mi carga y mi yugo. Él saca el yugo de la maldición, del pecado, del mundo, de la maldad, y pone su amor. Y dice el Señor, el que me busca me hallará. Amén. Y hoy lo estamos buscando y lo vamos a hallar. El que golpea se le abrirá. El que llama va a ser oído. Grita en la presencia de Dios. Pedile auxilio en tu dolor y te va a socorrer. Vas a ver la mano visible del Dios invisible. Vas a ver el poder del amor de tu Dios. Vas a ver que vive y dio lo mejor que tenía. Lo dio todo por ti. ¿Cómo no te va a dar lo que necesitas cuando clamas a Él? Pero clama a Él, al único Dios verdadero, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y Él vendrá en socorro. Su ángel acampa alrededor de los que temen a Dios y los defiende. Y hoy su ángel está acampando en cada hogar. Está aquí como iglesia y está en cada uno de los que somos parte y de los que se sumen a su reino. Y su presencia soberana hará. A Él le damos toda la gloria. Él hace toda la obra. Solo Él es digno. Él es digno de alabanza, de adoración. Él puede. Y creemos porque es muy grande su poder y su amor. Yo solo quiero verte a ti. Que sea la oración en tu casa, en tu familia. Yo solo quiero verte a ti. Yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti, yo solo quiero verte a ti. Y lo vas a ver. Declaramos en este sábado a la noche que lo vas a ver en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.
Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y si estaríamos de manera presencial, obviamente estaríamos ya mismo dándole un aplauso. Un aplauso que lo a vamos Jesús. a dar todos juntos con nuestro corazón y pronto por fe lo vamos a volver a dar en la presencia, cuando podamos volver a reunirnos, cuando Dios lo permita. Mientras, lo importante es seguir dándoselo en casa, seguir manteniendo el fuego, porque Dios no está de pandemia y la iglesia tampoco. Así es, por eso seguimos adelante con todas las actividades. Y lo más próximo que tenemos es para todas las chicas de la iglesia. Y cuando digo chicas estoy hablando de 0 a 100 años. Y 101 también. Más también. Vamos a tener una reunión, un culto de amadas el jueves 27 de mayo a las 20 horas, el culto habitual. Así que prepárate, todas las mujeres, las jóvenes, invitando amigas. No sabemos, el 21 va a haber nuevas novedades en cuanto a las restricciones, pero online va a ser seguro. Si se llegara a permitirlo presencial, eso dependemos de los anuncios, pero online seguro. Y si fuera presencial, como siempre, va a seguir todo igual como antes, anotándose y demás. Pero tenemos que esperar los anuncios que las autoridades van a dar. También, Jueves 27, 20 horas. Ahí está. También estamos preparando talleres de la Fundación que se van a dar entre el viernes 28 y el sábado a la mañana 29. 2 talleres, uno sobre inserción laboral para todos aquellos que están buscando un nuevo trabajo, que quieren llenar el currículum, aprender cómo presentarse a una empresa. Hoy es un tiempo de cambios, de conflictos, de temas con la economía. Pero nosotros tenemos fe, creemos, oramos, buscamos y nos capacitamos y nos preparamos. Así que a todos aquellos que les viene bien, que necesitan, que es importante y esto los va a motivar, no se lo pierdan. Ya les vamos a ir dando el horario y el día exacto con el IDE para poder ingresar, pero se tienen que anotar a través del grupo con los que tienen líderes, a través del GPC, el líder de GPC, o a través del número en pantalla, el que no tiene grupo, ¿no es cierto? También seguramente va a ser el sábado a la mañana, va a haber un segundo taller que va a ser sobre inteligencia emocional. Muy lindo, todos dados por profesionales cristianos. Un aporte importante, ¿no? Cómo controlar y manejar las emociones y al revés, que no sean de bendición, usarlas con sabiduría. Hay emociones positivas que a veces las tenemos postergadas, hay emociones negativas que a veces no juegan una mala pasada. Así que qué importante, prontito van a tener bien preciso día y horario. Todo eso por Zoom. Todo por Zoom y se tienen que anotar para poder ingresar al Zoom. Y también estamos haciendo todo un trabajo para que a partir de junio el Instituto Bíblico, el PCI, va a tener también la posibilidad de cursar, los hermanos que lo desean, el día viernes. Ahora funciona el lunes, el próximo libro va a ser en junio y va a haber lunes y viernes. Le digo para todos aquellos que dijeron, no me pude anotar porque no puedo el día lunes. El día viernes es un día un poquito por ahí más accesible para algunos, así que les damos otra posibilidad para que en el próximo libro comience un nuevo equipo y un nuevo grupo de instituto. Y como siempre, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier necesidad también pueden estar comunicándose ahí al teléfono que aparece al pie de la pantalla. No duden en escribirnos, en mandar un WhatsApp y allí vamos a poder responder, contestar cualquier inquietud o necesidad. Muy bien, pero ya volvemos con la palabra de Dios.
Hola familia, qué bueno poder estar conectados. Esperamos que este mensaje sea de mucha bendición para tu corazón. Los invitamos a que se pongan cómodos en sus casas y no se olviden, hogares conectados, hogares bendecidos. Y estoy muy entusiasmado en este sábado a la noche por poder compartir esta palabra que vamos a estar viendo ahora, que tiene que ver con una necesidad, con una realidad que está sucediendo en nuestra sociedad, en el mundo que nos rodea. Y como hablamos el día jueves, de ese verbo que es el verbo naturalizar, o de esa frase que está tan implementada en este tiempo, que es la nueva normalidad. Y para ello quisiera hablar de un pasaje, tomar una historia como referencia que es muy ilustrativa, y por eso también el título del sermón de hoy es Quita la piedra. Quita la piedra. ¿Y cuántos saben que todos tenemos alguna piedra que quitar? Porque estoy hablando de la piedra que muchas veces nos separa del cambio, de la transformación, del milagro y de la respuesta de Dios para nuestras necesidades. Y por eso vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 17 al 27. Dice: a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia. Y muchos judíos que habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contesta, tu hermano resucitará. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Qué es esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y sigue el relato, obviamente estamos hablando del fallecimiento de Lázaro, en el cual en esta historia Jesús había tardado 4 días. Está Lázaro enfermo, Jesús se demora, la Biblia no dice por qué, y digo demora entre comillas, digo tardó o llegó tarde entre comillas, porque siempre que hablamos de que Jesús se demoró, que Jesús llegó tarde, es de acuerdo al punto de vista humano. Es de acuerdo a la perspectiva de la gente, como en este caso le sucedió a Marta. Pero Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo. Y sigue diciendo en el versículo 32, versículo 37, cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Miren cuánto lo quería. Otra versión dice, miren cuánto lo amaba, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Imagínate el ambiente. Y acá vemos 2 aspectos de este ambiente en la historia. Por un lado, obviamente el ambiente de luto, el ambiente de tristeza, el ambiente de dolor que significaba la pérdida de un ser querido, como le estaba sucediendo a Marta y a María, y de un amigo, de un conocido, como le estaba pasando a todos los judíos y a todos los que habían ido hasta ese lugar para acompañar el dolor de Marta y de María. Pero también lo que podemos percibir es un ambiente de reproche,
un ambiente de reclamo, de cuestionamientos. Y si tengo que sintetizar las palabras de Marta y de María cuando le dicen al Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, podemos sintetizarlas como que hubiesen dicho, ¿por qué no viniste antes? Y decime si eso no es un reclamo, no es un cuestionamiento. Lo mismo los judíos que estaban diciendo, no podía haber hecho algo para que no muriera, como diciendo, podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Ese era el ambiente no solamente de dolor, de tristeza, de luto, sino también de reproches, de cuestionamientos y de reclamos. Y mencionamos lo que dice la Biblia. Jesús lloró. Es el versículo más corto que existe en la palabra de Dios. ¿Y por qué Jesús lloró? Porque tenía empatía. Jesús podía empatizar. Más allá de que era el Hijo de Dios, podía sentir lo que los demás sentían. Podía emocionarse como los demás se estaban emocionando en ese momento por el dolor, por lo que significaba la muerte de Lázaro. Y también tuvo empatía porque lo dijeron los mismos judíos. Amaba a Lázaro, amaba a Lázaro. Pero si bien lloró, y acá hay una gran verdad, acá hay un secreto que tenemos que aplicar a nuestras vidas. Si bien Jesús lloró, no se quedó llorando. Podemos llorar a veces, por supuesto, porque tenemos, como dije, emociones, tenemos sentimientos, tenemos corazón, somos seres humanos y podemos llorar, pero lo que tenemos que hacer es no quedarnos llorando. Mucha gente llora, pero se queda llorando sin hacer absolutamente nada. Pero Dios nos incentiva, Dios nos anima a que si tenemos que llorar, lloremos, pero no nos quedemos llorando en la vida, mientras la realidad sigue siendo la misma. Y aquí hay una pregunta que nos ilustra para la enseñanza de esta noche. Dice, ¿dónde lo han puesto? Y Jesús hace una pregunta que casi se contestaría sola. ¿Dónde lo han puesto? ¿Y cuántos saben que si alguien fallece, que si a alguien le toca partir, como le tocó a Lázaro, había un solo lugar en donde lo podían poner? Y era justamente una cueva que oficiaba en aquellos tiempos de tumba con una piedra puesta encima. Eso era lo normal, eso era lo natural, que lo hubiesen puesto en ese lugar. Pero Jesús está preguntando acerca de algo que para ellos era normal, era natural, haberlo colocado a Lázaro allí. Y cuando hablo de normal, cuando hablo de natural, estamos hablando para nosotros, para este tiempo, para estos días, de esa palabra que es normalidad, de esa palabra que es, o ese verbo que es naturalizar. Para la gente es normal, para la gente es natural. Cuando fracasa una y otra vez, cuando les va mal en algo una y otra vez, cuando tropiezan una y otra vez en sus intentos para que la realidad sea cambiada, sea transformada, es normal, es natural. Sepultar, como hicieron con Lázaro, sepultar las esperanzas, sepultar los sueños, sepultar las ilusiones en una cueva invisible, en una tumba invisible y poner una piedra encima. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase? Sepultar toda esperanza, sepultar sueños, sepultar ilusiones. Y hoy hay gente que está haciendo eso. Está sepultando sueños, sepultando ilusiones, sepultando esperanzas. ¿Por qué? Porque lo intentaron, pero nada cambió. Quisieron, pero no lo lograron. Vivieron una realidad o viven una realidad que no pueden cambiar por sus propios medios. Y entonces viene ese verbo del cual estamos hablando hoy. Naturalizan. ¿Qué es naturalizar? Naturalizar es, se acostumbran a esa realidad. Y cuando se acostumbran a esa realidad, y estoy hablando de esas realidades que ninguno de nosotros deseamos vivir, pero cuando la gente se acostumbra a esa realidad, trata de ocultarla, trata de que no exista, de que no esté, pero la verdad es que está y la verdad es que existe. Se pueden sepultar muchas cosas y ponerle una piedra encima. Tapar
ignorar, hacer de cuenta que no existe o decir que está todo bien. ¿Cuántos saben eso? Cuando en realidad está todo mal. En nuestra sociedad, en el mundo que hoy nos está rodeando, temas, situaciones como la homosexualidad, el aborto, los vicios, el adulterio. Estamos constantemente siendo atacados por corrientes impulsadas por gente, por personas, por seres humanos que nos quieren imponer lo que acabo de mencionar y nos quieren hacer creer que eso es normal, que eso es natural y que en vez de estar mal está bien. Ahora aquellos que el resto, y estamos hablando de nosotros, de la gente que está allí expectante, que está allí simplemente como alguien que está escuchando y está recibiendo toda esa información que constantemente nos está bombardeando. Cuando la gente ve que no puede hacer nada al respecto, cuando la gente ve que no puede hacer frente a toda esa corriente que nada tiene que ver con la voluntad de Dios, con las enseñanzas que están en la Biblia, ¿saben lo que hacen? Comienzan a naturalizarlo. Es como esa frase que no está en la Biblia, no lo busques porque no está, que dice, si no puedes vencerlos, únete a ellos. Y la gente empieza a decir, es normal. La gente empieza a decir, es natural. Pero la realidad es que dejaron de hacer algo para hacerle frente a eso. Se dieron cuenta que no podían vencerlo y por lo tanto empezaron a aceptarlo, a admitirlo. Y así como estoy hablando de la sociedad, puede pasar en tu casa, puede pasar en tu familia, puede pasar esto mismo en tu vida. El que naturaliza lo que no tendría que ser naturalizado es porque está, al igual que Marta y María, sepultando toda posibilidad de cambio, de transformación, toda expectativa. La está sepultando en una cueva, en una tumba, y le está poniendo la piedra encima. Lo dan por muerto. Y para no tener que enfrentar esa situación, la esconden allí, poniéndole una piedra encima. Ejemplos podríamos estar toda la noche mencionándolos, pero creo que los más comunes, que a veces nos toca porque siempre estamos en contacto con personas. Vivimos, si bien como dice la Biblia, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Sabemos de realidades, de cosas que pasan. Violencia en las casas, en los hogares, en las familias. La apatía o la indiferencia en los matrimonios. La rebeldía o los vicios de los jóvenes. Ciertos pecados como las relaciones sexuales antes del matrimonio. Son todas cosas que la gente empieza a naturalizar. Porque siempre hay alguien, cuando se naturalizan estas cosas, hay alguien que se cansó de pelear, de luchar, de poner límites o de ir en contra de la corriente. Pero ¿sabes algo? Cuando decís es normal, cuando decís es natural, lo que en realidad no lo es, de acuerdo a la palabra de Dios, sencillamente nos estamos o te estás resignando. Estás dejando de intentarlo. Estás dejando de insistir. Estás dejando de pelear para que eso cambie y sencillamente te sometes a una realidad que en lo profundo del corazón sabemos que no es lo que Dios quiere, que no es lo que Dios tiene, que no es la voluntad de Dios, ni son los planes del Señor para nuestras vidas. ¡Oh! Cuando decimos esto es normal, cuando no lo es, cuando decimos es natural, cuando no lo es porque se perdió la fe. Es porque se perdió la esperanza. San Juan capítulo 11, versículo 38 al 40. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. ¡Quiten la piedra!, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Le contestó Jesús. ¿Qué hace? ¿Cómo reacciona el que está naturalizando, el que le está diciendo
normal a algo, a una realidad, a una situación que no es ni natural ni normal. En primer lugar, acuérdense las frases de Marta y de María. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En primer lugar, reparte culpas, reproches. Le echa la culpa de su realidad al entorno, a la gente, al mundo que lo rodea, al jefe en el trabajo, a aquel familiar que lo estafó o a aquella persona que lo desilusionó o lo engañó. Deriva responsabilidades. Después Jesús le había dicho, tu hermano resucitará. ¿Y cuál fue la respuesta de Marta? Sí, yo sé que resucitará en el día final, en el día postrero. Por eso Jesús acá en lo que acabamos de leer, le dice a Marta, no te he dicho, como diciendo, ya te lo dije, que si crees verás la gloria de Dios, el que naturaliza las situaciones que no tendría que naturalizar, el que le dice normal a lo que no es normal. ¿Sabe lo que le pasa? Le cuesta escuchar la palabra de Dios. Pareciera como que Marta y María no estaban entendiendo, escuchaban al Señor, pero era como que las palabras de Jesús no llegaban a donde tenían que llegar en su corazón, porque ya habían naturalizado, ya lo habían tomado como algo natural lo que le había pasado a su hermano Lázaro y les costaba creer que esa realidad podía cambiar. Pero José había dicho Marta, que aún ahora todo lo que le pidas, aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas, le había dicho a Jesús. Y también había dicho, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Creía y sabía muchas cosas. Que todo lo que Jesús le pidiera al Padre, el Padre se lo iba a dar. Que era el Hijo de Dios. Pero si bien creía y sabía muchas cosas, no podía creer todavía que su hermano iba a resucitar. Eso es lo que le sucede al que naturaliza una situación, al que llama normal a algo que no tendría que llamarlo normal. Cree de parte de Dios y sabe muchas cosas de parte del Señor, pero le cuesta creer lo más importante, que es un cambio en esa realidad que está viviendo. Que es que Dios pueda cambiarla, Dios pueda transformarla, Dios pueda hacer el milagro, Dios pueda darle la respuesta a aquella situación, a aquella realidad. Señor, ya debe oler mal cuando le dijo quiten la piedra, pues lleva 4 días allí. Le aclaró Marta, el que naturalizó una realidad, el que llama normal a lo que no es normal, siempre va a terminar poniendo excusas para no tener que hacer algo, para no tener que volverlo a intentar, quizás porque ya fracasó tantas veces que no le quedan las fuerzas, el deseo o las ganas de volver a hacerlo. Capítulo 11, versículo 41 al 44. Entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto en un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Entonces, lo acabamos de leer, quitaron la piedra. Entonces, quitaron la piedra. ¿Qué significa quitar la piedra? ¿Qué representa para nosotros quitar la piedra? ¿Qué significa para nuestra realidad quitar la piedra? Para no naturalizar lo que no tiene que ser naturalizado en tu vida, en tu casa, en tu familia. Dimos muchos ejemplos. Quizás estás viviendo algo así. Para no llamar normal a lo que no es normal desde el punto de vista de Dios, lo primero que hay que hacer es reconocer. Quitar la piedra es reconocer y enfrentar lo que habíamos en un momento escondido, tapado, ocultado, ignorado detrás de esa piedra y adentro de esa cueva.
Reconocer aquello que no está bien y que está mal. Reconocer aquello que no es normal. Reconocer, obviamente hay cosas buenas. Si hay que reconocer algo bueno, por supuesto hay que hacerlo. Pero también hay que reconocer si algo no es normal o no es natural. ¿Por qué? Porque sin reconocimiento no hay cambio. El primer paso. Por eso Jesús no fue él el que fue a sacar la piedra. Él iba a hacer el milagro, pero la gente era la que tenía que ir y sacar la piedra, porque la gente misma era la que la había puesto. Y la gente es la que pone las excusas, la gente es la que tapa, la gente es la que ignora, la gente es la que le da la espalda a esa realidad. Con argumentos o diciendo es normal, es natural. Y por lo tanto, para que venga un milagro, para que Dios pueda intervenir, para que Dios pueda cambiar y transformar, los primeros que tienen que quitar la piedra y darse cuenta que aquello que dicen que es normal o natural no lo es la gente. Son las personas para que Dios pueda obrar, porque sin reconocimiento, te repito, no hay cambios. Y acá vemos a un Jesús, que siempre es nuestro ejemplo. Jesús enfrentó lo que los demás habían dado por muerto. Jesús enfrentó lo que los demás habían dado por muerto. Jesús enfrentó lo que los demás habían ocultado y tapado con una piedra. Todos le daban la espalda al sepulcro. Imagínate la escena. Menos Jesús. Y por eso Dios sabe. Dios conoce. Y Dios quiere que realmente haya una normalidad, pero no la normalidad de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a la que el mundo nos quiere hacer creer, sino la normalidad de Dios. Que haya y que sea natural, que vivas en una verdad natural, que no es la verdad del mundo ni de las circunstancias, de los problemas o de las limitaciones, sino que es la verdad natural, que es la verdad de Dios. Y hay un verbo que me encanta, porque ¿cómo salir de eso? ¿Cómo hacer que lo que pensábamos que era normal o natural sea cambiado y transformado? Y es resucitar, porque esta es una historia de resurrección. Esta es una historia en donde Jesús obró el milagro de la resurrección. Y si hay algo que tiene que pasar para que las cosas cambien, lo primero que tiene que haber es resurrección. ¿Resurrección de qué? Hay esperanzas que tienen que resucitar, porque muchos las habían dado por muertas, se las habían sepultado en esa cueva con una piedra puesta encima. Hay fe para algunos aspectos de tu vida que estaba muerta, que tiene que resucitar para que venga el milagro y la respuesta de Dios. Hay expectativas, sueños, ilusiones, metas que tienen que resucitar porque muchos las abandonaron cuando vieron que no podían cambiar por sus propios medios la realidad. Pero lo que vos no pudiste cambiar, Dios lo puede cambiar. Lo que vos no pudiste transformar, Dios lo puede transformar. Hay oraciones que muchos dieron por muertas. Y esas oraciones tienen que volver a resucitar para que sean escuchadas por Dios en el nombre de Jesús. Y Dios pueda hacer el milagro que te está haciendo falta, que estás necesitando. Y ¿sabes algo? Este no era un milagro más. Jesús hizo muchísimos milagros, pero este milagro de la resurrección de Lázaro tiene un condimento especial. ¿Por qué? Los mismos judíos habían dicho, miren cuánto lo quería, miren cuánto lo amaba Jesús a Lázaro. Y si bien todos los milagros son importantes, el condimento especial de este milagro es que Jesús tenía un vínculo con Lázaro, tenía un vínculo con su familia, con sus hermanas Marta y María. Había un conocimiento, había una relación personal y Jesús amaba a Lázaro. Y en definitiva, había un interés de parte de Jesús de hacer el milagro.
Y si te lo tengo que sintetizar, Jesús peleó por la vida de aquel hombre al cual amaba. Jesús peleó por lo que amaba en oración con fe y lo resucitó. ¡Wow! Vamos, porque siempre escuchá. Muchas veces la gente cuando sepulta esperanzas, ilusiones, sueños. Cuando la gente empieza a resignarse y a llamar normal a lo que no es normal o a naturalizar lo que no tendrían que naturalizar. Son áreas de la vida que uno ama. Relaciones, padres e hijos, en donde uno ama. Matrimonios, situaciones personales, en donde uno ama ese sueño, esa meta y esa ilusión. Pero en algún momento se dio por vencido, dejó de luchar, dejó de intentar y empezó a decir, como dice todo el mundo, es normal, es natural, es la nueva normalidad, ¿no? Y ahí abandonamos. Pero ¿cuántos abandonaron lo que amaban? ¿Cuántos dejaron lo que amaban? ¿Cuántos sepultaron lo que amaban? Y aquí en este ejemplo vemos a Jesús peleando por lo que amaba. Peleando por lo que amaba. Pelea por lo que amás. Pelea por lo que amás. ¡Oh! Y Dios te va a respaldar. Pelea obviamente no con las fuerzas humanas, pues si hay algo que nos llevó, que llevó a muchos a decir, bueno, es normal, bajando los brazos. Bueno, es natural, resignándose. Es porque cuando lo intentaron con sus fuerzas. Pero hoy lo vamos a volver a intentar, pero con fe en Dios, confiando en Dios y poniendo todas nuestras esperanzas en el Señor. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo natural que tenemos que estar viviendo? No es lo que el mundo dice, no es lo que el diablo viene y te susurra al oído, no es lo que tus vecinos pueden llegar a decir, o los que quizás están padeciendo lo mismo que vos, pero ya se resignaron. Vienen y cuando te quieren consolar te dicen, es normal, es natural, quédate tranquilo o tranquila. No, lo normal y lo natural es lo que la Biblia dice. Lo normal y lo natural es lo que Dios nos enseñó. Lo normal y lo natural es la voluntad y son los planes del Señor para nuestras vidas que están expresados en su palabra. Eso es lo normal, eso es lo natural y eso es lo que nosotros tenemos que estar viviendo. Eso es lo que nosotros queremos vivir. Esa experiencia es la que nosotros queremos tener todos los días de nuestras vidas. Por eso nunca vamos a sepultar, nunca vamos a dar por muerto, nunca vamos a enterrar ni a poner una piedra encima a aquello que está expresado y que Dios quiere y tiene para nosotros en su palabra. Nunca, nunca, porque está escrito, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Oh, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es salvación, restauración, bendición, victoria, que podamos ser, como dice la Biblia, más que vencedores en su nombre. Esa es la voluntad de Dios. Y todo lo que no sea parte de esa voluntad de Dios, vamos a pelear espiritualmente hasta verlo hecho realidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y hoy Dios va a cambiar muchas cosas. Hoy Dios va a resucitar a muchos. Porque no solamente estamos hablando de esperanzas, expectativas, sueños o metas. Hay algunos que incluso ellos tienen que salir de ese lugar de oscuridad, como salió Lázaro, para volver a pelear, para volver a intentarlo, para volver a emprender, para volver a decidir, para volver a ponerse de pie, levantarse. ¡Oh! Para que la realidad cambie de una vez por todas. Que ese seas vos, que eso seamos cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos allá en tu casa y nosotros acá en la iglesia. Y Señor,
que pueda tu Espíritu Santo ahora ministrar, que tu Espíritu Santo ahora pueda obrar, pueda despertar, pueda resucitar muchos corazones, hogares, familias, hermanos, hermanas, para que digan, esto no es normal, esto no es natural, esto no es lo que Dios quiere, esto no es lo que Dios tiene para mí. Por eso me vuelvo a levantar, vuelvo a clamar, vuelvo a orar en el nombre de Jesús. Jesús dijo, el celo por tu casa me consume. Iglesia, es tiempo que el celo por la casa de Dios, por la palabra de Dios, por nuestra fe, se despierte en los corazones de los cristianos y nos levantemos a defender. Hoy se ataca la fe, se ataca la palabra directamente y todo se viste y se llama discriminar. Y nosotros como cristianos tenemos que decir, están discriminando mi fe, están discriminando a Dios. Y esto no lo comparto y me planto, porque Dios no cambió y por acusaciones del enemigo no vamos a permitir que la mentira quiera convertirse en verdad. Como hijos de Dios tenemos que decir, yo tengo la verdad de Dios. La maldición viene a aquel que obedece a las mentiras del enemigo, al que se ajusta a lo que se quiere llamar normativa. Nosotros tenemos bendición. Todos quieren la paz, quieren ser felices, quieren un hogar feliz, quieren vivir un sueño, pero no quieren pagar el precio. Y cuando las cosas están bajo maldición y se hacen mal sin la guía de Dios, van a salir mal. Si queremos el bien, debemos plantarnos en la verdad de Dios. Y debemos decir y proclamar con fe y con valor, aunque no querramos ir contra los otros o pelear pacíficamente, pero es declarar la verdad de Dios, declarar lo que Dios dice. Dios es el que dice la verdad y las cosas y las corrientes de este mundo, así funciona, así está este mundo, así están decayendo las familias, así está decayendo en el mundo el verdadero amor, los valores, porque falta fundamento, son valores huecos. La verdad está en Dios y no nos tenemos que cansar de declararla y de levantarnos en el nombre de Jesús, y vendrá la bendición a este mundo. Hoy se abren muchas cuevas, hoy se quitan muchas piedras. Es evidente tú. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tú. Tu espíritu Está aquí. llenas este lugar, Derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. aleluya. Que hoy haya libertad, que hoy se rompan muchas cadenas de resignación, que hoy Milagros puedes
Jesús. Pueden suceder milagros si lo creemos. Su espíritu está aquí. Aleluya. Sé evidente tú. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. Sí, Señor, día de resurrección, día de poder, día de vida, la vida de Dios. Aleluya. Tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Que hoy sea día de resurrección en muchos corazones. Que hoy pueda resucitar la fe, la esperanza, la expectativa, las fuerzas para seguir adelante. Que hoy pueda resucitar, Señor, todo aquello que tiene que ser cambiado y transformado, Señor. Toda realidad, Señor, toda situación, todo lo que pueda estar sucediendo en cada casa, en cada hogar, en cada vida. Señor, nos levantamos para volver a luchar. Nos levantamos para volver a pelear la batalla de la fe, para volver a clamar, a orar, para que Dios ponga su mano, para que Dios haga milagros, para que aquello que estaba muerto vuelva a vivir. En el nombre de Jesús, toca, Señor, toca, Señor, toca, Señor. No digas más, es normal. No digas más, es natural. Aquello que sabemos que no está bien, aquello que sabemos que tiene que ser cambiado y transformado, vamos a declarar: Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, porque para Él no hay nada imposible, para Él no hay nada imposible. Venga tu reino, Señor, venga tu reino, que se haga aquí en casa, aquí en mi vida, aquí en mi familia, tu voluntad. Aleluya. Venga tu reino. Todos pidiéndolo, todos declarando que se haga aquí tu voluntad, como en tuyo es el reino, tuyo, tuya. No te acostumbres a la derrota, no te acostumbres al fracaso, no te acostumbres a ver los sueños postergados, no te acostumbres a sepultar ilusiones, no te acostumbres a ello. Dios levanta generación con celo por Dios. Nos levanta, aleluya, nos levanta. No te acostumbres a esas realidades que el mundo llama normal, que el mundo llama natural, porque para Dios no es normal. No te acostumbres a lo que no está bien, no te acostumbres a lo que está mal y tiene que ser cambiado, porque Dios lo puede hacer. Venga tu reino,
cielo a Señor, que hoy se vaya toda resignación, todo espíritu de resignación, de cansancio y de abatimiento. Ahora que se vaya en el nombre de Jesús. Toda derrota que se vaya ahora en el nombre de Jesús. Dios nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. Nos levantamos como hijos de Dios y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Poder de Dios, amor y dominio propio para tomar la autoridad que le dio a la iglesia. Jesús le dio la autoridad en la iglesia y todo lo que atamos en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatamos en la tierra y será desatado en los cielos y desatamos sobre Argentina, sobre el mundo, el amor de Dios, desatamos la palabra de Dios, desatamos el señorío, clamamos el reino de Dios, iglesia, nos levantamos a pedir, a interceder y a levantar la voz de Dios en alto. No calles, hijo de Dios, saca tu propia piedra y decí la verdad de Dios, decí la palabra de Dios, no calles, es tiempo de dar voz en alto. Este mundo necesita luz, necesita paz, necesita amor, sanidad y sacar la maldición que ellos mismos han traído, porque están desobedeciendo y no hay celo por Dios. No hay temor. Oramos por tu casa, oramos por tu familia, oramos papá, mamá por tus hijos, oramos esposo, esposa por tu matrimonio, oramos joven por tus sueños, oramos joven por tu santidad, oramos por la voluntad de Dios, oramos hermano, hermana por tu salud, para que Dios sane, para que Dios revierta, para que Dios haga huir la oscuridad, para que Dios haga huir las tinieblas, ahora, en el nombre de Jesús, para que donde había derrota venga la victoria, para que donde había fracaso y resignación vuelva la esperanza, y hoy toda piedra sea quitada, en el nombre de Jesús. Milagros, 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 milagros de resurrección, milagros de vida, ahora, para que aquello que amás, aquello que anhelas, aquello que deseas, venga a tu vida y sea una realidad, en el nombre de Jesús. Ahora pensa, ¿dónde está esa piedra? ¿Qué sepultaste? ¿Qué enterraste? ¿A qué le estás llamando normal cuando no lo es? ¿O natural cuando no lo es? El Espíritu Santo te va a mostrar. Va a abrir tus ojos espirituales. Y se va a levantar el Hijo, la hija de Dios, para pelear esa batalla. Como Jesús, que peleó por la persona que amaba, estimaba, quería. Peleó por su vida. Y aunque los demás se habían resignado, Él no lo hizo. Aunque los demás habían puesto la piedra encima, Él la mandó a sacar. Y quizás hayas olvidado cosas que Dios no olvidó. Hayas abandonado cosas que en los planes de Dios, Dios no abandonó. Hayas abandonado sueños que todavía siguen siendo parte de los planes de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
tienes el control. Él tiene el control. Déjale el control a Él. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. ¡Oh! ¡Nada! En ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre es su amor que me sostiene, El que me levanta, el que me da paz. me da seguridad. Es su amor que me sostiene, El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. escuche el eco de tu voz, Lázaro, ven fuera. resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa Esa es mi seguridad. Los cielos están cayendo. Amén. Quiero ver con claridad. estás viendo con claridad la voluntad de Dios para tu vida. Mi fe se está Se enciende tu fe una vez más. Y hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, Tú tienes el control. Mientras tanto yo confío, yo creo, yo tengo fe, Señor, yo tengo fe, vos también tienes fe, vamos. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Aunque pase el tiempo, sé, yo sé que tu promesa cumplirá. Esa es mi seguridad. Nada en ti se perderá.
No se pierde nada en Dios. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Y quizás vos sos esa persona, ese hombre o esa mujer que te sentís como Lázaro, porque tu vida se redujo a un lugar oscuro, sin esperanza, sin fe, sin mañana, sin poder ver la luz como estaba Lázaro. Vivo pero sin vida, existiendo pero sin un sentido en la vida. Y hoy escuchá la voz de Dios, escuchá la voz de Jesús, que te llama como lo llamó a Lázaro, para que puedas nacer a una nueva vida. Lázaro murió, pero volvió a nacer, simbólicamente hablando. Y sabes, nosotros también, cuando quitamos la piedra y reconocemos que necesitamos a Dios, que sin Él no podemos hacer nada, que no tenemos paz ni amor en nuestros corazones y necesitamos su paz y su amor, Dios te va a dar una vida nueva. Dios te va a hacer nacer de nuevo y vas a tener la vida que no habías tenido. Vas a sentirte lleno como nunca antes lo habías sentido. Vas a ver la vida con esperanza, porque ya tu confianza no va a estar en vos, va a estar en Dios. Tu fe no va a estar en tus fuerzas o en la gente, va a estar en Jesús, que todo lo puede. Y en esta historia, el que aún la muerte venció, en este relato, Jesús mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si te sentís muerto por dentro, hoy podés volver a vivir con Jesús. Sencillamente decirle: Señor, te pido perdón. Jesús, te pido perdón. Dios, te pido perdón por mis pecados, por mis fallas. Y hoy te acepto como mi Salvador, como mi Señor, mi Rey. Y te pido que entres a mi corazón y tu vida va a ser cambiada. Gracias. Gracias, Señor. Noche de salvación, de gloria, de fiesta en los cielos. Cada vez que alguien viene a los brazos del Padre, mayor alegría es la del Padre. Aleluya. El que me da paz, Me da seguridad, es tu amor que me sostiene. el que me levanta en esta noche, el que me da paz, me da seguridad. y de lo que vendrá, tú tienes el control. Nunca lo pierdes. Pierdes el control de lo que vendrá y de lo que vendrá. Impresionante. Tienes el control. Nunca pierdes el control. Y es su amor que me sostiene.
noche. Impresionante esta noche. Y que a partir de hoy muchas cosas cambian. Que a partir de hoy muchas cosas sean transformadas. Que a partir de hoy muchas cuevas se abran, muchas piedras sean quitadas y podamos ver el poder de Dios, la mano de Dios, la obra de Dios haciendo milagros, cambiando, transformando. ¡Aleluya! Sí, Señor, hay victoria, vamos. Cielos abiertos en cada casa y un tiempo nuevo sobre cada hogar. En el nombre de Jesús las cadenas están cayendo, sí. En el nombre de Jesús. se completará. En el nombre de Jesús. Las cadenas caerán. En el nombre de Jesús, vida se completa. En el nombre de Jesús las cadenas caerán. En el nombre de Jesús vida se completará. ¡Aleluya!
Como iglesia, estamos muy agradecidos de poder contar con tu ayuda. Por eso queremos recordarte que para continuar con tus donaciones y ofrendas, puedes hacerlo escaneando el código que aparece en pantalla o a través del número de iglesia.